Bienvenidos a Conociendo a Dios. Dios piensa en el pobre, pero también Dios no quiere aislar el resto del pueblo del pobre, sino más bien llevarles a que cooperen con aquel que es más vulnerable entre ellos. Y por eso aparece Éxodo capítulo 23, el Señor enseñando en versículo 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Trabaja 6 años, recoge la cosecha, es la indicación que el Señor hace a su pueblo, pero en el año séptimo, la dejarás libre. ¿Dejarás libre qué? La tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no se recojan cosechas y éstas queden para los pobres del pueblo. O sea, que los pobres del pueblo podrían entrar a los campos privados de aquel tiempo y poder recoger la cosecha de los árboles y plantaciones que no le pertenecían a ellos, pero que el dueño de todas las cosas, el Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes, daba autorización para que ellos lo hicieran. Pero Dios conecta a los dueños, a los propietarios, a las personas con capacidad económica para que de alguna manera se haga un aporte a los pobres del pueblo. ¿En qué sentido? En que se les permita entrar, por un lado, que no se recoja cosecha en el año séptimo, y por otro lado que se les permita entrar y disfrutar entonces a los pobres del pueblo de esa cosecha. Dios no aísla a su pueblo de la solución a los problemas, de practicar el amor más que en una frase, en hechos reales, en hechos que se pueden palpar. Y recuerdo el versículo que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es Dios mostrándole al pueblo el camino para evidenciar un amor práctico hacia los más vulnerables. Pero aún sigue diciendo ahí, primero habla de los pobres de tu pueblo y luego dice: y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Entonces aún Dios pensando en los animales del campo que pudieran tener alimento de aquellos campos. Pero sigue el versículo 12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. El versículo 11 me habla de años. El versículo 12 me está hablando de días. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey. Interesante nuevamente la manera en que Dios piensa aún en los animales. En el versículo 11 pensaba Dios en la provisión de alimento para los animales del campo. En el versículo 12 está hablando ya de los animales utilizados en el trabajo diario, para que descanse tu buey y tu asno. Está hablando de descanso, pero luego sigue diciendo: y tome de refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Quería que ese hijo de la sierva, que esas personas, tal vez en la
escalera, digamos, por decirlo algo, de alguna manera social, ellos tal vez estaban en el peldaño más bajo desde el punto de vista humano, pero Dios pensaba en ellos y Dios quería que los hombres con mayor capacidad, que los hombres que tuvieran más, no dejaran de pensar en las personas más vulnerables. En este caso menciona al hijo de tu sierva y al extranjero. Dios no quiere que sus hijos sean estrechos en su corazón, que sus hijos piensen cotidiana, única y exclusivamente en sus propias necesidades y cómo satisfacerlas sin importarle nada lo que pase a su alrededor. Dios quiere hombres y mujeres que piensen en los más vulnerables, que piensen en los que sufren, que piensen en aquellos que están más expuestos, que sufren más, que cuyas capacidades económicas son más reducidas. Y, y recuerdo el consejo que se le dio a Pablo cuando salió a misiones, es que no se olvidara de los pobres, no se olvidara de los pobres. Que Dios nos ayude, que Dios nos dirija a tener corazones que no sean estrechos en nosotros mismos, donde de una manera práctica la iglesia del Señor, la iglesia del siglo XXI, haga cosas que sirvan en beneficio y bendición para los más vulnerables entre nosotros. Que nuestro corazón no esté reducido solamente a lo que yo necesito y nada más, sino que nuestro corazón piense en cómo ayudar a otros, en cómo servir a otros, en cómo ser de bendición a otros. Y el hecho de que los pobres tomen refrigerio también será nuestro refrigerio. Que Dios nos ayude a amar de una manera práctica y a crecer como iglesia en aquellas áreas que Dios quiere que crezcamos. Que el Señor bendiga tu vida.